Bueno, viene Alejandro Ruiz también. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la clase. Entonces, hoy lo vamos a dar como os dije el otro día, el lunes, pues hoy va a ser una clase un poquito más académica, más de discurso, no tanto a lo mejor de diálogo, pero sabéis que podéis interrumpirme cuando queráis y preguntar lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a pasar por cuatro fases de clase. La primera vamos a ver el perfil vuestro como entrenadores de nivel 1, lo que dice la ley, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vamos a ver el contenido de la asignatura de Organización y Legislación. En tercer lugar, veremos el contenido de la asignatura de Desarrollo Profesional. Y en cuarto lugar y último, vamos a hacer una explicación un poco más global en cuanto a la organización del deporte y, además, del fútbol en España, ¿vale? Para que veamos de dónde venimos y podamos prever más o menos hacia dónde vamos. El otro día ya vimos, con el test, ese picadito que hicimos, pues que hay conocimientos a lo mejor muy básicos que no caemos en ellos, o que nunca hemos hablado de ellos, o que nunca nos hemos referido a ellos, o que pensamos que el fútbol empieza y acaba en un campo de césped, y el fútbol pues son más cosas, ¿no? Son muchas más cosas que solamente el partido y demás, y la clasificación y tu equipo y todo esto. Entonces, el fútbol abarca muchísimas materias, muchísimos aspectos. Como os decía, voy a pasar a explicar esas cuatro partes de la clase de hoy, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que lo veáis. Lo que voy a hacer es uso del blog, que sabemos que son los materiales de la clase, ¿vale? Entonces voy a compartir toda la pantalla y vas a ver lo que veo yo, ¿de acuerdo? Pues nada, ya estáis viendo cuál es mi pantalla. Voy a cerrar, digo esto porque voy a cerrar el chat. Lo digo porque si veis que hay algún estudiante más, algún compañero que quiera entrar en la clase y por lo que sea yo no me he dado cuenta, pues decirme, oye, que quiere entrar uno, y yo enseguida pues le Aizam, borro la pantalla, quito la pantalla que esté viendo y le daré acceso. Dime, David. Aizam me ha dicho que no le deja entrar. ¿Aquí? ¿En la clase? A clase, sí, que no le deja entrar. A esta clase de ahora, ¿no? Al Zoom. Sí. Pues al Zoom le debería dejar entrar. Yo ahí no puedo hacer nada. Solo puedo ver si está intentando entrar. Si no, no. Pero el código lo tenéis que tener vosotros, no lo tengo yo. Sí, no, pues lo estará poniendo mal, no sé. ¿Vale? Que lo intente. Ahí está. Ya está aquí. ¿Vale? Ya ha Vale. entrado. Ya ha entrado. Bueno, pues pasamos a que veáis un poquito cuál es vuestro perfil y cuáles son los contenidos de las asignaturas que vamos a impartir en estos 2 días que nos quedan, estas 2 tardes. Bueno, como veis aquí, esta es la descripción del perfil profesional. Quitaros el volumen, por favor, los que estéis con él. Silenciaros si podéis, ¿vale? La descripción del perfil profesional de nivel 1 entrenador de fútbol. Genéricamente, ¿qué sois? Pues el certificado de primer nivel acredita simplemente para poseer las competencias necesarias para iniciar al fútbol, ¿de acuerdo? Iniciar y promocionar, esos serían los dos verbos de vuestras competencias. Yo inicio en la modalidad deportiva y promociono. ¿Eso quiere decir que podéis llevar un programa de tecnificación? Pues no, no, porque tecnificar ya no es iniciar al fútbol, ¿de acuerdo? Las unidades de competencia son pues estas tres: instruir en los principios fundamentales de técnica y táctica, conducir y acompañar al equipo y garantizar la seguridad. En fin, cosas muy básicas. Como veréis, aquí tenéis las capacidades profesionales de todo lo que sois, se supone que cuando tengáis el título seréis capaces de hacer, ¿vale? Por ejemplo, instruir a los alumnos sobre las técnicas y tácticas y evaluar su nivel de progresión del aprendizaje. Pues eso se supone que lo vais a tener que saber hacer, ¿vale? Y aparte toda esta serie de competencias. ¿Dónde vais a tener que ejercer vuestra profesión? Pues en las escuelas y centros de iniciación deportiva, pues evidentemente estáis capacitados para la iniciación, clubes y asociaciones, federaciones deportivas, patronatos, empresas de servicios públicos o centros escolares, ¿vale? Como actividad extraescolar. ¿Y qué responsabilidad en las situaciones de trabajo tenéis? Pues es muy sencilla, porque todo lo que vosotros hagáis como entrenadores de nivel 1 estará supervisado por un entrenador de nivel superior,
Por tanto, responsabilidad la justa. Siempre habrá alguien que sea responsable de vosotros, porque así lo dice la ley. Este técnico actuará bajo la supervisión general de técnicos y o profesionales de nivel superior al suyo, ¿vale? Por tanto, tenéis que ser responsables frente al superior, pero no frente a la actividad misma, ¿vale? ¿De acuerdo? Se produce imaginaos algún incidente con uno de los jugadores, uno de los chiquillos o lo que sea, que pueda tener un accidente o algo de eso, pues hombre, tú serás responsable de los primeros cuidados, pero de la consecuencia final no, por si se hizo algo bien o mal dentro de la actividad, cuyo responsable es el entrenador de nivel superior, ¿de acuerdo? Lo que no quiere decir que estemos exentos de responsabilidad, pero que sepamos que siempre hay alguien al cargo. No somos los encargados de la actividad, ¿vale? Entonces luego hay, como os decía, ahora pasamos a ver los contenidos que tienen tanto un módulo, una asignatura, que es la de desarrollo profesional, como otra asignatura que es la de organización y legislación. Y veréis que hay muchas cosas que son muy similares. En el módulo de desarrollo profesional 1, los objetivos están muy claros, que es conocer la legislación laboral, describir esos requisitos legales para el ejercicio de la profesión, especificar esas competencias, funciones y tareas del entrenador, determinar el sistema básico de la organización territorial del fútbol y describir la estructura formativa de los técnicos deportivos en España. Esto, que son los objetivos formativos, se supone que es lo que tenemos que conocer. Los contenidos que llevan a ese tipo de objetivo están aquí también tasados. Ya digo, esto es una norma, un real decreto que dice que, bueno, pues que vosotros, estos reales decretos están implantados por el Consejo Superior de Deportes y son las comunidades autónomas las que llevan a cabo el desarrollo de los reales decretos con la autorización de las escuelas y la puesta en marcha de los títulos, ¿vale? Los títulos académicos. Pues estos contenidos de nivel 1 serían, como os digo, para desarrollo profesional, sería conocer los requisitos laborales y fiscales, las responsabilidades, legislación, competencias, algo del trabajo sin remuneración, las organizaciones de los entrenadores, todo lo relativo a la Federación Territorial de Fútbol en su organización y funciones, los clubes de fútbol, sus características y los planes de formación, ¿vale? Serían los contenidos. ¿Y cómo se evalúa? ¿Qué exámenes tendríamos que hacer? Pues tendríamos que solicitar del estudiante que citara la legislación laboral, que diferenciara esas responsabilidades civiles de las penales, que describiera esas competencias, tareas y limitaciones, que describiera también los derechos, obligaciones y responsabilidades, la estructura del organizativo del fútbol en el territorio autonómico y el funcionamiento de un club elemental de fútbol, ¿vale? Eso sería por la parte del desarrollo profesional. Y por la parte de organización y legislación, los objetivos es conocer la estructura administrativa del deporte en la comunidad autónoma y en la Administración General del Estado y diferenciar estas competencias si corresponden en el ámbito del deporte, si corresponden a la Administración Autonómica de las que son propias de las entidades locales. Y por otro lado, conocer el modelo asociativo de la comunidad autónoma. Ciudad autónoma, pero es comunidad autónoma, ¿vale? Los contenidos de nivel 1 serían la Constitución, los estatutos de autonomía, este traspaso de competencias, que es de lo que vamos a hablar hoy, la estructura administrativa de deporte de la comunidad autónoma, las competencias deportivas de la comunidad autónoma, que eso parece que el corrector ha hecho ahí de las suyas, las entidades locales, las competencias deportivas de las entidades, cómo se organizan, qué servicios son los servicios públicos deportivos y qué formas de gestión tenemos, qué modelo asociativo tenemos en el ámbito autonómico, los clubes, las federaciones y demás, y cómo se evaluaría a los estudiantes en la organización y legislación, pues sabiendo ubicar esas competencias de la administración deportiva de la comunidad autónoma y de la Administración General del Estado y comparando las competencias en materia de deporte de estas administraciones, ¿vale? Competencias y funciones. ¿Por qué? Eso es, la verdad es que es una de las palabras que más vamos a oír o más vamos a escuchar a lo largo de esta intervención y sobre todo cuando hablamos como hablamos el otro día, el lunes, de cómo está el reparto del sistema federado, el reparto de la administración federada en España, pues se basa mucho en el reparto de competencias, ¿vale? De competencias y funciones. Esas dos palabras son muy interesantes. Y esas palabras son interesantes porque ya desde el origen de la gestión del deporte en España se ha concebido como tal, ¿vale? Es decir, ¿por qué
nosotros tenemos el deporte como lo tenemos, que es un sistema mixto de derecho público y derecho privado. Pues hay que saber, hay que tener en cuenta cómo hemos llegado a ese modelo, ¿vale? Bueno, tened en cuenta, mira, ves, aquí hay alguien que ha accedido a la sala de espera, ahora ya está. Tened en cuenta que nosotros venimos de una transición política desde un régimen anterior al régimen que tenemos ahora. La transición se formuló, digamos, desde el punto de vista de otorgar a las personas, ya sean físicas o jurídicas, unos derechos que antes no tenían, y entre ellos es es palpable que uno de los derechos básicos que tienen las entidades jurídicas, las personas jurídicas, es a regirse de manera democrática, ¿vale? Bueno, pues esto efectivamente es así, pero cuando se hizo la transición y elaboramos la Constitución española, en el momento en el que introdujimos el deporte como un principio básico, un principio rector de las administraciones, un derecho que se incluía en la Constitución como tal, desde ese momento, digamos que se formulaba una tabla rasa. Cuando se promulga una Constitución en un Estado, para que lo sepáis, es como si el Estado comenzara de nuevo, ¿de acuerdo? Es como si naciera de la nada, ¿no? De la Constitución que se hace, ¿no? Entonces, cada vez que una Constitución se ha renovado, ese Estado ha adquirido otra significación política. En nuestro caso, mucho más, porque antes no había Constitución y de repente la tuvimos. Pero lo que sí que es cierto es que la organización del fútbol ya existía. Si nosotros nos paramos a ver un poquito la historia política de España, si os fijáis, durante el siglo XX, Mira, veo un cable de móvil que tiene que ver por eso. Vale, está aquí. voy a silenciarlo, ¿vale? Ahí está, vale. Durante el siglo XX ha habido muchos avatares políticos en España. Entonces, nosotros iniciamos el siglo XX con una restauración monárquica, es decir, entramos en el siglo XX con una monarquía, digamos, medio parlamentaria, medio absoluta. Esa monarquía medio parlamentaria, medio absoluta, da paso a una primera república, si mal no recuerdo. A ver quién puede aclararme un poco la historia de España en este siglo XX. ¿Hay alguien que se lo sepa? ¿Hay alguien que se lo sepa? Cuando entramos en el siglo hay varias fechas que tienen una significación. Algo, yo soy el que me parece que hubieron dos o tres repúblicas Dos o que tres se fueron repúblicas. al traste. Se fueron al traste. Y la última fue ya la última que vino la guerra civil. Vale, ya me has ubicado. Mira, en 1900, si mal no recuerdo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918. En 1923 en España se produce la primera dictadura, el golpe de Estado de Primo de Rivera, y tenemos la primera dictadura del siglo XX. Esa dictadura de Primo de Rivera va desde 1923 hasta 1931. En 1931 se produce, como ha dicho el compañero, la Primera República, ¿verdad? Primera República, 1931 hasta 1936, oficialmente hasta 1939, que es el fin de la guerra, porque la guerra civil empieza en el 36 y termina en el 39. A partir del 39 tenemos la dictadura de Franco hasta 1977, cuando se hacen las primeras elecciones democráticas. En 1978 se aprueba la Constitución y a partir de 1978 tenemos el régimen democrático que es vigente ahora en España. ¿De acuerdo? Esos son los avatares políticos que ha sufrido España en el siglo XX. No os quiero ni contar lo que ha pasado en el anterior. Es decir, España se ha caracterizado siempre por sus vaivenes y sus inestabilidades políticas, ¿no? Bueno, pues fijaos bien que ¿alguno sabe la Federación de Fútbol de qué año es? ¿Cuándo nació la Federación Española? Lo tiene en el escudo, creo. ¿Verdad? Mirad. Creo que lo tiene en el escudo.
A ver. Ahí está. Que yo sepa. A ver si me hace grande la imagen. Míralo. No, esto no es. Es esta. Quiero ver esta. Ahí está. ¿Lo veis? ¿De cuándo es la Federación de Fútbol Española? ¿Lo estáis viendo o no en pantalla? 1913. Podéis hablar. En 1913, ¿vale? En 1913 es el nacimiento de la Federación Española de Fútbol, pero Exactamente, fue el que yo 29 de septiembre del 1913. y que yo sepa, el Barcelona es anterior. Y el Recreativo de Huelva es el primer club español de fútbol. Y también es anterior, se creó en el siglo XIX, finales del siglo XIX. El Barcelona en 1889, ¿no? Creo. Pero es que el Bilbao es anterior al Barcelona, ¿no? 1883 o por ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué me sale esto a mí ahora? ¿Verdad? ¿Estáis conmigo o no? Sí, sí, sí. Sí. El Madrid es de 1891, creo, o por ahí. 1800. Voy a dejar de compartir. En 1890 y pico, el Madrid, ¿verdad? ¿Con esto qué quiero deciros? O sea, los clubes han nacido antes que la propia Federación Española de Fútbol. ¿Te das cuenta? Para que veas. Los clubes nacen antes que la propia Federación Española de Fútbol. Si mal no recuerdo, en España... El Real Madrid creo que se fundó en 1902. Pues en 1902, mejor me lo pones. Lo paradigmático de esto, lo paradójico de esto, es que en el único periodo en el que no ha habido liga de fútbol ha sido la guerra civil. O sea, 3 años de todo el siglo que no ha habido fútbol. Y durante todo el siglo, ya hemos hablado ahí que venimos de una monarquía, ha pasado con una dictadura, luego una república, luego otra dictadura, luego otra luego luego la dictadura, luego otra democracia, todos los avatares, pero el fútbol seguía funcionando, si os dais cuenta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la estructura deportiva es todavía más fuerte que la estructura política de los propios países. Es increíble que sea así, pero es así. La Segunda Guerra Mundial paró el fútbol también, claro, pero en España no lo paró porque nosotros no entramos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó a la vuelta? Que todos los países tuvieron que reiniciar los equipos, reiniciar sus ligas, mientras que nosotros ya teníamos la nuestra en marcha. De ahí que, bueno, pues que en el fondo nosotros llegáramos a la Liga Europea, a la Champions, a lo que era antes la Copa de Europa, muchísimo más fuertes que los demás, porque teníamos un rodaje después de nuestro periodo de guerra civil, mucho mejor que el suyo, que había terminado la guerra y estaba Europa hecha una porquería. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema deportivo, en el fondo, subsiste a cualquier sistema político que se ponga en marcha. Como muestra un botón. Federación Internacional de Tenis. Ahora mismo, los deportistas, los tenistas rusos están compitiendo. No tienen bandera, pero compiten. Olimpiadas, los deportistas rusos están vetados, pero compiten bajo la bandera de las Naciones Unidas. Las organizaciones deportivas son capaces de vetar a determinados países, a determinadas entidades políticas. Tienen esa fuerza, ¿de acuerdo? Tienen esa fuerza, pasando por encima de todos los intereses políticos, que son ya intereses políticos, porque el deporte ya funciona como una entidad grande, ¿no? Una entidad política mundial. Eso es lo que caracteriza al sistema deportivo, que está al margen de los sistemas políticos. Bien, ¿eso cómo se comió a la hora de ponerlo en práctica aquí en España? Vinimos de una situación en la que, como os digo, las federaciones deportivas no elegían a sus representantes. Los clubes deportivos no elegían a sus representantes.
los elegía el gobierno. Entonces, cuando llegamos a la transición política, se produce una explosión de derechos y libertades. Claro, derechos y libertades que se aplican tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Y las federaciones y los clubes son personas jurídicas, son entidades jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces, esas entidades jurídicas que gozan de derechos y de libertades, también de obligaciones, esas entidades ya podían funcionar al igual que funciona el Estado. El Estado es una democracia, pues todas las organizaciones que están en el Estado son democráticas. Los partidos políticos son democráticos, los sindicatos son democráticos, todas las asociaciones son democráticas, todas las fundaciones son democráticas, todo lo que no sea una empresa, ¿vale? Todo lo que no sea una empresa. Entonces, el Estado tuvo que optar. Cuando llegó el momento de regular el deporte, tuvo que optar y decir: podemos hacer que el deporte sea autónomo, porque ha demostrado serlo, es decir, ya os digo que el deporte funcionaba con independencia de los avatares políticos. Entonces, como el deporte ha demostrado funcionar autónomamente, podemos optar por no intervenir en el deporte. Y no intervenir significa dejarlo al margen de la legislación pública, es decir, en su día quitarlo de la Constitución. O no ponerlo. Voy a mostraros la consecuencia, voy a mostraros el porqué. Vamos a ver. Artículo. A ver qué dice. Artículo 48, no, artículo 43. Vale. Vamos a ver. Fijaos. Ahora os voy a ampliar esto para que lo veáis, ¿vale? Venga. Vamos a ver. Vale. Artículo 43, Constitución Española. Muy bien. Voy a compartiros y lo veis. Pero optó por lo contrario. Dijo, bueno, vamos a adoptar el deporte, ¿verdad? Vamos a adoptar el deporte. Vamos a adoptar el deporte como nuestro. Ahora no sé, un momento, porque no sé si me oís. Esto es que es una castaña. ¿Me oís? No, ¿verdad? No. Sí, Yo sí, César. ¿Ah, sí me oís? Sí. Vale. Vale, pues entonces perfecto. Permitidme que vuelva a tal porque... Vale. Bueno, pues lo que os quería compartir es esto. ¿Qué hizo el Estado? Dijo, voy a coger el deporte y lo voy a hacer mío. ¿Cómo? Introduciéndolo en la Constitución. Consecuencia, artículo 43 de la Constitución, que es un artículo relacionado con la salud, ¿vale? Porque el deporte al final pues es salud, ¿no? Artículo 43 de la Constitución, ¿será posible que no me deje verlo entero? A ver. Bueno, pues entonces, chico. Aquí, vale. Para que lo veamos. Artículo 43 de la Constitución. El zoom lo voy a ampliar también y así lo veis un poquito más. ¿Vale? Bueno. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Esto es un derecho y deber fundamental, ¿eh? Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. ¿Vale? Introducido queda en la Constitución. Ahora bien, esto, el deporte ahora mismo, tal y como está introducido dentro de la Constitución, vosotros pensad en algo que están haciendo, ¿verdad? Algo que están haciendo. El primer paso para tener el deporte como algo público es introducirlo en una norma pública, la norma fundamental del Estado, la Constitución. Ya lo hemos introducido, pero claro, el deporte
y la educación física. Bueno, educación física a lo mejor está más constreñido en la definición, pero el deporte es muy amplio. El deporte significa muchas cosas, no solamente lo que nosotros conocemos como fútbol, muchísimas cosas más. Entonces, esas cosas hay que ir delimitándolas, ¿de acuerdo? Esas cosas hay que ir delimitándolas. Además, la Constitución establece, como dijimos el lunes, un reparto territorial del Estado, ¿verdad? Hay las comunidades autónomas y el Estado central, las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, pues no hay follón ni nada. Comarcas, regiones, hay un montón de entidades jurídicas que pueden intervenir en esa palabrita, en el deporte, porque lo que sí que es cierto es que cuando el legislador o el constituyente introduce la palabra deporte en la Constitución, lo que no está haciendo es definirla, no define esa palabra, simplemente la introduce. Pero luego hay que definirla, luego hay que desarrollar esa palabra. En la Constitución pasa con todo. La Constitución tiene esa particularidad, que todo es introducido y luego hay que desarrollarlo, ¿vale? Y para eso están las leyes. Bueno, pues cuando introduce la palabra deporte, a la vez tiene que tener en cuenta una circunstancia, y es que va a haber competencias sobre esa materia, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Entonces, claro, tiene que decidir si esa materia va a ser una competencia propia del Estado y que no la va a tener nadie más, o si esa competencia va a poder desarrollarse por parte de las comunidades autónomas. Eso es una cuestión que tiene que decir, bueno, ¿centralidad para esto o no? ¿O vamos a dejar que se desarrolle por parte de las comunidades autónomas? ¿Y qué hace el legislador? Pues el legislador, aquí tenemos la Constitución española, buscar artículo número 148. Ya si es listo, que ya me busca hasta el último que busqué. ¿Vale? 148. Entonces, ¿qué hace con el deporte? Pues el deporte, hay dos artículos en la Constitución, el artículo 148 y el artículo 149, que determinan cuáles son las competencias del Estado. Cuando hablo de Estado, hablo de todo el Estado, porque las comunidades autónomas son Estado y las entidades locales son Estado, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente cuando uno habla, es que el Estado se tiene que ocupar de tal, no, el Estado son todos. El Estado es el Estado central, la administración central y las administraciones periféricas. Bueno, pues el artículo 148 y el 149, esos dos artículos, delimitan las competencias del Estado, es decir, en qué va a invertir tiempo, esfuerzo y dinero el Estado, ¿vale? ¿Qué es lo que le preocupa al Estado para que hagan sus ciudadanos? Como veis, el 148 dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias. Eso es lo que dice el 148. Estas competencias que hay aquí en el 148, que no son pocas, como veis, ¿verdad? Por ejemplo, el fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza en la lengua de la comunidad autónoma. La asistencia social, la sanidad y la higiene. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Todo eso, la pesca en aguas interiores, marisqueo, la agricultura, caza. Todo eso es de la comunidad autónoma. O puede serlo, ¿vale? Si nos vamos al 149, veréis que en este caso, el 149, lo que dice la Constitución es que el Estado tiene competencia exclusiva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en defensa y fuerzas armadas las comunidades autónomas no deciden nada. Todo eso lo decide la Administración central. Y en la Administración de Justicia, pues las comunidades autónomas no deciden nada, lo decide todo la Administración estatal, la Administración central, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, el régimen aduanero y arancelario, todo eso no depende de las comunidades autónomas. Y si yo me paro a ver si está una competencia exclusiva aquí que diga deporte, pues no lo pone. Entonces me tengo que ir al 148. Y en el 148 descubro que en su número 19, iba a decirlo, pero si acaso me equivocaba, dice que
podrán asumir las comunidades autónomas la competencia en promoción del deporte, ojo a esta palabra, promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio. Eso que habéis visto, esto que habéis visto, estos dos artículos, ¿lo estabais viendo o no? ¿O no se No lo habías puesto. No se ha compartido. Ahora me lo he dicho, no veo nada. Tú eso me lo dices y yo lo pongo, porque muchas veces se me pasa. ¿Vale? Fijaos, lo que os estaba explicando antes, este es el artículo 148. ¿Vale? Ahora sí que estoy compartiendo, ¿no? Sí, Vale. sí, ahora sí. Vale, este es el artículo 148, que como os decía, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en estas materias. Podrán no quiere decir que quieran, quiere decir que podrán. ¿De acuerdo? Pensad que cuando la Constitución se aprueba, todavía no existen las comunidades autónomas, incluso. ¿Vale? Es algo que tiene que venir después. No sé, los más mayores del lugar, si os acordáis de que esto aquí antes era Alicante y Murcia. Antes Murcia estaba junto a Alicante, era la región, ¿vale? La región de Alicante y Murcia. O la región de la Comunidad Valenciana tenía a Murcia también. Y Madrid no existía como comunidad autónoma. Y León era una comunidad autónoma y Castilla era otra. Y ahora es una sola. O sea, todo este tipo de cosas han ido pasando en la distribución política de España. Para que os hagáis una idea, cuando la Constitución se aprueba, lo único que hay en España son provincias, pero no hay comunidades autónomas, no existen. Entonces esto está para que una vez que se vaya formando, de hecho las primeras leyes que conforman las primeras comunidades autónomas son de 1980 y 81, 80, ¿vale? Una vez aprobada la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengáis en cuenta. Entonces, por eso dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias, porque podrán o no, dependerá de ellas, ¿vale? Como os decía antes, y lo vuelvo a enseñar para que lo veáis, el 149 era el de las competencias exclusivas, para que veáis la palabra exclusiva, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que estas competencias solo pueden ser de la Administración General del Estado central. Estas competencias no pueden ir a las comunidades autónomas, en teoría, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que os quería comentar es, como habéis visto, en la Constitución entonces solo hay dos menciones al deporte. Solo hay dos. Una, como elemento de salud pública. Está en el artículo 43, que habla de la salud pública, ¿de acuerdo? Porque el deporte es una parte muy importante de la salud pública. Si uno hace deporte, pues estará mejor de salud. Eso es evidente, porque hacer deporte es hacer ejercicio físico, ¿vale? Entonces forma parte de la educación física. Y la segunda alusión al deporte en la Constitución es como competencia administrativa. Es decir, como materia que tiene que ser gestionada por alguien. Claro, el deporte tiene que ser gestionado. Alguien tiene que construir las instalaciones. Alguien tiene que gestionar esas instalaciones. Alguien tiene que darle las reservas a los clubes. Alguien tiene que inscribir a los clubes en algún registro. O las federaciones autonómicas. O las becas a deportistas. O las subvenciones a clubes y federaciones. Todo eso, alguien tiene que gestionarlo. Si os fijáis bien, el artículo 148 no habla de transferir el deporte. Habla de transferir la promoción del deporte. ¿Vale? La promoción del deporte. Bien, ¿cuál es la conclusión, la consecuencia de esto? La consecuencia de poner el deporte en la Constitución española es que una ley va a tener que regular eso. Porque evidentemente la Constitución no lo regula. La Constitución solo lo nombra, como nombra otras tantas cosas, pero luego eso hay que regularlo. Es decir, el derecho a la vivienda. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda, ¿vale? Pero luego eso hay que regularlo. La Constitución dice, una ley dirá cómo se regula esto, pero no lo pone en la Constitución. La Constitución es como los estatutos de una federación deportiva. Los estatutos son la norma fundamental de la federación deportiva, que es como una constitución de la federación, pero no definen las cosas, no desarrollan las cosas. Para eso está lo que llamamos en derecho el desarrollo normativo. ¿Vale? Por eso muchas veces oís hablar de, en la federación, por ejemplo, oís hablar de estatutos, reglamento general
y luego la circular de no sé qué, el reglamento de competición, el no sé qué, porque va todo de mayor a menor. ¿De acuerdo? De mayor a menor. Y eso pasa también en la normativa estatal. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes que no son orgánicas, que son ordinarias, después tenemos los reales decretos, después tenemos los decretos reales, luego tenemos las órdenes ministeriales, después tenemos otro tipo de normas. En el ayuntamiento pasa lo mismo, tenemos los bandos del ayuntamiento, tenemos las circulares del ayuntamiento, tenemos los decretos del ayuntamiento, son todo jerárquicamente establecidos para que unas, las de abajo, desarrollen a las de arriba, ¿vale? Para que desarrollen a las de arriba. Y os pondré ejemplos de ello. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que tengamos el deporte en la Constitución? Que tiene que haber una ley que lo desarrolle. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado desde 1980 y pico? Pues muy sencillo. Aquí tenéis la ley, aquí tenéis la ley del deporte. ¿Dónde estás? Normativa nacional. A ver, organización y legislación, voy a poner... ¿Pero eso también está en la Constitución? ¿El qué? Lo que estás diciendo ahora. No, en la Constitución lo que está es lo que os he mostrado. 2 veces nombrado el deporte, ¿vale? 2 veces nombrado el deporte. Una como derecho fundamental relacionado con la salud y otra como competencia o materia a transferir entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso es lo que tenemos del deporte. Eso no es, las leyes no están en la Constitución. La Constitución es una norma y de esa norma se hacen leyes, ¿vale? Derivan leyes. Entonces, tenemos que tener aquí, caramba. Vale. La ley 39, la ley 39/2022 de 30 de diciembre del deporte. Esta es la ley del deporte, ¿vale? La actual, la vigente. Yo siempre recomiendo a la gente, a los estudiantes y en general, pues a la gente que quiera saber por qué tenemos una norma y por qué no tenemos una norma, que se lea el preámbulo, ¿vale? De todas las leyes. Todas las leyes tienen un preámbulo y el preámbulo es la explicación de por qué tenemos esa ley y por qué se promulga esa ley. Si tú te fijas en el preámbulo de esta ley, pues fijaos que habla de la Constitución española, el artículo 43.3, habla del artículo 148.1.19, es decir, de lo que acabamos de hablar. Habla de la anterior ley, que es la ley 1090 del deporte, que ya llevaba 30 años de vigencia y que había otra anterior de 1980, ¿vale? Entonces, relaciona la nueva con esas para argumentar los cambios que se producen y habla en general de los cambios que quieren, pues lo que sea, pues los cambios que han detectado que son necesarios para la sociedad y para gestionar de otro modo el deporte ahora, porque la vida cambia y la actualidad de la sociedad también, y las normas deben adaptarse a esos cambios. Pues esta norma te explica en el preámbulo por qué cambia, qué es lo que cambia, qué artículos se han tocado, qué materias se han tocado y por qué. Bueno, pues esto es lo que hace, ¿no? Entonces, esta ley es la consecuencia de que exista el deporte en la Constitución, ¿vale? Y ahora vamos con el truco del legislador. El truco del legislador. Ya digo que es la ley importantísima para vosotros porque es la ley 39/22 del 30 de diciembre. Esa ley hay que sabérsela como antes no sabíamos la ley 1090 del deporte, ¿vale? Entonces, ¿por qué el legislador hace esto? Pues muy sencillo. Cuando el legislador bueno, es que ahora mismo creo otra vez que no he compartido, ¿verdad? Llevo un follón que no veas. Creo que no he compartido. Mira, os lo enseño rápidamente. Aquí está la ley 39, ¿vale? Para que lo veáis en la pantalla. Fijaos el artículo 43, que le acabamos de hablar de él, el 148, que acabamos de hablar de él, y las 2 normas de referencia a la que se refiere, la ley 1090 y la ley 13 del 80, ¿vale? Para que sepáis. Este es el preámbulo que te explica por qué hay que cambiar o hacer cambios en determinada norma. Ya os digo que si queréis saber por qué se hacen las cosas en las normas, lo mejor es que os leáis los preámbulos, ¿vale? Que lo explica. Bien, dicho esto, ¿por qué el legislador
en 1980 tiene que promulgar una ley, porque ya os digo que la Constitución dice que el deporte podrá ser o no asumido por las comunidades autónomas. ¿Dónde, en principio? La primera pregunta es, ¿dónde se asumen esas competencias? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo sé yo si una comunidad autónoma tiene competencias en deporte? ¿Alguien que lo sepa? ¿Puedes repetir, perdona? Sí, ¿cómo sabemos o podemos saber si una comunidad autónoma tiene competencias en deporte? Si tiene alguna federación. No, la federación, bueno, No, eso. evidentemente Sí, si tiene competencias. Porque tiene que estar puesto en la. De toda la comunidad. A ver. La asamblea de la comunidad. Es que no sé cómo, no sé si es como la Constitución, pero tiene que ser Que como esté puesto en el boletín oficial. Vamos a ver. de la comunidad. No, es que esté como en la Constitución, que tiene los artículos, cada comunidad tiene. Es que no sé explicarlo, es que no sé cómo se dice esa palabra. Pero creo que por ahí va la cosa. Vale, ¿alguien sabe precisar o quiere precisar algo de lo que ha dicho Ángel? Jesús, tú te acercabas, ¿no? Sí, pero te he dicho que Yo los he tenía que nombrado. estar figurando en el boletín oficial, pero... Yo los he nombrado. He nombrado esa norma antes. Ajá. Pero he hecho referencia a los de la Federación. ¿Os acordáis? He nombrado los estatutos de la Federación. Exacto, sí. Las comunidades autónomas disponen de una norma fundamental. Se llama Estatutos de Autonomía. Los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma. Eso era lo que quería decir yo. Eso. Es que no me salía la palabra. Pues los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas son como sus constituciones. ¿Vale? Si tú coges la Constitución española y los estatutos de autonomía, habrá muchas cosas que sean similares, porque hablan de la bandera, de la composición orgánica, de su régimen de gobierno, del régimen de elección de los cargos, del funcionamiento, sea o no, de sus tribunales, de la constitución de la propia o del establecimiento de la propia administración de la comunidad autónoma, del presidente de la comunidad autónoma, de la asamblea de la comunidad autónoma, de todo eso es de lo que habla un estatuto de autonomía, ¿vale? Y en los estatutos de autonomía hay una parte fundamental, que es de qué me voy a encargar yo en mi territorio. Eso de qué me voy a encargar yo en mi territorio son las competencias, ¿vale? Son las competencias. Vosotros sabéis que ahora mismo, por ejemplo, el otro día otro día no, creo que estamos en una huelga de médicos. Ahora mismo hay huelga de médicos. Creo que sí, creo que hay huelga en la sanidad pública. Entonces, claro, tú puedes caer en la tentación de decir, es que el Estado, el gobierno central es que lo está haciendo muy mal porque es que el gobierno tendría que hacer. Ya, pero es que el competente en materia de sanidad pública son las comunidades autónomas. Claro, entonces, nosotros como ciudadanos, si no conocemos el funcionamiento, la estructura del Estado, podemos caer en la tentación de no saber ante quién nos tenemos que quejar. ¿Me explico? Pues con el deporte pasa igual. Es que la federación me ha dicho, es que no me han dejado inscribir el club y claro, el Consejo Superior de Deportes porque me ha dicho, porque tal. No, perdona, es que tú inscribes tu club en la comunidad autónoma, no mares. ¿Sabes? Es ahí donde lo tienes que inscribir. Te tienes que quejar a la administración autonómica, no te tienes que quejar a la administración del Estado. Habrá otros sitios donde sí, pero en esto no, ¿vale? En esto no. Entonces, como en eso, en muchísimas materias, ¿vale? Tú te puedes quejar de los tribunales de tu comunidad. Es que los tribunales funcionan mal, ¿vale? Eso es competencia del Estado, del Estado central. Quéjate, te dirá el secretario autonómico, te dirá, oiga, no se me queje usted a mí, que yo soy el consejero de justicia y bastante intento hacerlo. Pero es que los tribunales no dependen de mí, dependen del Estado central, ¿vale? Entonces tú te quejas al hospital. Es que el gobierno, porque los hospitales, ya, pero es que los hospitales los llevan las comunidades autónomas, no los llevan el Estado central, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a entender si queremos comprender cómo funciona el sistema deportivo en España,
¿vale? En España, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la consecuencia de que tengamos una ley estatal que distribuye las competencias, porque así lo hace, distribuye las competencias también con las comunidades autónomas, porque tiene que respetar que habrá competencias en las comunidades autónomas en materia de deporte. Esa ley lo que hace es quedarse para el Estado, para el gobierno central, digámoslo así, para la estructura administrativa deportiva central, todo lo que tiene que ver con ligas profesionales, con representación internacional, con derechos de imagen de esas ligas profesionales y sus clubes profesionales, y en general la fiscalización de todo el deporte profesional en España. Eso se lleva desde el centro, eso se lleva desde el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? O sea, que si nosotros tenemos... Es que ¿quién manda cuando hay que mandar un deportista a un evento internacional? Pues la Federación Española, no la Federación Autonómica. Y no solo la Federación Española, sino el Consejo Superior de Deportes. ¿Y quién manda si un presidente de una federación española lo está haciendo muy mal? El Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Pero otra cosa es, ¿y si quiero una subvención para mi club en Alicante para que jueguen los deportes en los escolares? ¿A quién se la pido? A la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, la consecuencia es que al elaborar una norma central que distingue ya las competencias, ya les pone nombre, no como hace la Constitución, que solamente nombra al deporte, no lo desarrolla, como la ley sí que lo desarrolla, establece claramente las distinciones entre lo que va a llevar la administración central y lo que van a llevar las administraciones autonómicas. Pero, a su vez, todo se enmaraña más cuando cada comunidad autónoma tiene una ley del deporte. O sea, hoy por hoy hay 19 leyes del deporte. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo tengo que inscribir un club en el País Vasco, pues tengo que coger la ley del deporte del País Vasco. Si quiero saber qué requisitos tiene un deportista de alto nivel en Extremadura, pues tengo que coger la ley del deporte de Extremadura. Sí, ¿Vale? pero ahora sí. Ahora bien, un segundo y termino, Jesús, y te dejo. Ahora bien, si quiero saber cuáles son los requisitos para entrenar al fútbol en cualquier comunidad autónoma, eso tiene que ser igual en todas las leyes del deporte. Y eso es lo que hace el Estado. Dice, hay cosas que no podéis tocar, porque hay cosas que no se deben tocar, porque no jugaríamos con las mismas reglas. Si yo un club de Alicante le pongo unos requisitos que no tiene el club de Castilla y León, pues resultará que cuando me enfrente con él, porque en algún momento llegaré, porque tengo que subir de división, en el momento que me enfrente con él, no estaremos en las mismas circunstancias, no se nos habrá valorado con el mismo rasero. Yo tengo que tener exactamente las mismas circunstancias. Por eso un club deportivo es igual en Alicante, en Badajoz, en Navarra, en Lleida, en Santiago de Compostela. Es el mismo club deportivo. No es una circunstancia distinta, ¿vale? Ahora, ¿dónde cambia? Cuando es profesional. Cuando es profesional, ya no puede ser un club. Tienes que ser una sociedad anónima. Y si no eres sociedad anónima, tendrás que convertirte, ¿vale? Así funciona el fútbol en España. O sea, todos somos iguales en la base, todos somos iguales en el fútbol amateur, todos somos iguales en lo que depende de la Federación Española o federaciones autonómicas, todos somos iguales con los jugadores, las fichas son todas iguales, todos los jugadores tienen los mismos requisitos, en toda España igual, porque además es en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, porque somos todos iguales, que un club es igual aquí que en Francia, estamos exactamente igual, pero cuando la materia sube y pasamos a ser profesionales, las cosas cambian. Entonces, cuando un club quiere jugar en segunda, tiene que convertirse en sociedad anónima deportiva, si no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que os hablé el lunes. Una pregunta chula, que es lo mismo que vimos el otro día. Se lo voy a decir a Eliezer, que no sé qué nombre es Eliezer. Eliezer, pero no, Eli, me dice todo el mundo Eli. Eli, vale, que es Eliezer, sí. Perdón que no lo leía. Eliezer, sí, nada, pues esto ya sí. lo hablamos con tus compañeros el lunes y como tú has venido hoy,
te lo pregunto a ti para así darle un poco más de chicha a la clase. ¿Cuántos clubes deportivos que no son sociedades anónimas deportivas hay hoy por hoy en la Liga de Fútbol Profesional? El Real Madrid, el Atlético de Bilbao y no sé si hay alguno más. El Fútbol Club Barcelona. ¿Falta alguno? ¿Lo sabéis alguno por ahí o no? Del lunes. Falta el ¿El Recre? Osasuna. El Osasuna Ah. creo que dijiste. ¿Puedes repetir? Falta- Es que no escucho. Falta los escucho Asuna. poco. ¿Vale, Ángel? Vale. No, tú no te preocupes, Ángel. Tú tranquilo, ese es los Asuna. ¿Vale, Los Eli? Osasuna, El Osasuna. Bilbao, Osasuna, Madrid y Barcelona. Esos son los únicos clubes, ¿vale? Deportivos. Lo demás son sociedades anónimas deportivas. Ahora, Vale. ¿las sociedades anónimas deportivas son clubes también? Tú dirás, no, porque son sociedades. Sin embargo, la ley les la ley dice que no por el hecho de ser sociedades anónimas deportivas dejan de ser clubes. Entonces pueden llamarse club. Pueden llamarse club, ¿de acuerdo? Pero los nombres, el nombre del club tiene que ir siempre finalizado por las siglas SAD. Por eso cuando veis un nombre de un club que es una SAD, pone Atlético de Madrid, SAD. Oviedo, SAD. Real Betis, SAD. Fútbol Club Barcelona, sin SAD, porque no es una sociedad, ¿vale? Vale. ¿Por qué tenemos esos 4? Porque cuando se promulgó la ley del deporte en el 90, se permitió que los clubes se pusieran al día económicamente. Y se les dijo, aquellos clubes que puedan demostrar que están al día en sus cuentas podrán seguir siendo clubes. Pero aquellos clubes que se muestre que no están en su cuenta tendrán que convertirse en sociedad anónima deportiva. Solo 4 pudieron demostrar que estaban al día en sus cuentas. Barcelona, Madrid, Bilbao y Osasuna. ¿Vale? ¿Qué pasaría si uno de esos baja a segunda? ¿Qué pasaría? Seguiría haciéndolo, ¿no? Sería un desastre. Porque sería la ruina. Haciéndolo, ¿no? Sería la ruina para el club. Pero como dice Ángel, Seguiría siguiéndolo porque son profesionales. Porque sería profesional, ¿no? Primera, segunda es profesional. eso. ¿Vale? Entonces, como dice Ángel, seguiría siendo una sociedad anónima deportiva y no pasaría nada porque la segunda es profesional. ¿Vale? Pero si baja a primera red, como club deportivo, perdón, seguiría siendo una sociedad, no, seguiría siendo un club deportivo. Porque sigue en la liga profesional, pero sigue siendo un club deportivo. Pero si bajara a primera red y volviera a subir a segunda, el Barcelona, imagínate que baja a primera red y vuelve a subir a segunda. En el momento en que sube a segunda, tiene que convertirse en sociedad anónima deportiva. Porque es como que ingresa en el fútbol profesional de nuevas. Vale. ¿Vale? Entonces, mientras se mantenga en el fútbol profesional, podrá seguir con la condición de club. Pero en el momento en el que salga del fútbol profesional y quiera volver a entrar, tendrá que convertirse en sociedad anónima deportiva. ¿Vale? Entonces, como veis, ¿qué se quedó para las comunidades autónomas? ¿Qué es lo que se ha quedado al final para las comunidades autónomas? ¿Qué competencias tienen las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas tienen competencias básicamente de fomento del deporte. Fomento del deporte. Y ese fomento del deporte se traduce en instalaciones deportivas, becas, ayudas, subvenciones, deporte de alto nivel, por llamarlo de alguna manera, deporte de rendimiento, deporte de élite, deporte de, ¿vale? Instalaciones de tecnificación, porque también gestionan y también pueden construirlas, y algunos programas, como programas escolares, programas de determinados deportes para la promoción, los deportes autóctonos, la pelota valenciana, por ejemplo, pues no existe en Madrid, existe en la Comunidad Valenciana, es un deporte autóctono y la federación está ubicada en el territorio nacional, ¿de acuerdo? Y depende de la administración autonómica, la Federación Autonómica de la Federación de Valenciana de Pelota Valenciana, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que queda. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues que las federaciones autonómicas, siendo como son entidades distintas de la Federación Española, que lo dijimos el lunes, siendo como son federaciones o entidades independientes de la Federación Española, tienen determinadas funciones, que es la regulación, la gestión, el control del fútbol en su territorio. Y solo
cuando los clubes de esa federación ascienden a una competición nacional, dejan de tener influencia en ese club. ¿Lo entendéis? Porque pasa a tener influencia la Federación Española. De hecho, si os paráis a ver la normativa sobre licencias de entrenador, licencia de futbolista y demás, las federaciones ya hacen distingos entre licencia nacional y licencia autonómica. ¿Tú qué quieres sacarte? ¿Una licencia nacional o una licencia autonómica? Porque claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, si tú vas a entrenar en la Comunidad Valenciana, pues tú te sacas tu licencia autonómica y punto. Ahora, cuando tú tengas que pasar por lo que sea, porque tu equipo da el salto a una competición nacional, tendrás que rendir cuentas ante la Federación Española. ¿De acuerdo? Esas federaciones españolas, a su vez, rinden cuentas ante el Estado, no ante la comunidad autónoma, ante el Estado central. ¿Ante quién? Ante el Consejo Superior de Deportes. Porque tiene esas competencias. Y esas competencias se las atribuye ¿quién? La ley. O sea, no se atribuye fulanito menganito, se atribuye una norma jurídica. Si no hay norma jurídica, no hay competencia posible. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo tenemos muy fácil. Explicar esta materia ahora es muchísimo más fácil que era antes, porque ahora solo con ver una web de una entidad sabes a qué se dedica. Fijaos, voy a compartir de nuevo para que veáis una cosa interesante que es la web del Consejo Superior de Deportes. Porque nos dice de qué estamos hablando. Me voy al blog porque aquí tenemos el enlace, ¿verdad? Del Consejo Superior de Deportes, órgano papá, a ver, si es posible lo he hecho yo y no sé ni dónde está. Consejo Superior de Deportes. Entonces yo entro en la web del Consejo Superior de Deportes y quiero saber a qué se dedica. Pues lo tengo aquí. Lo tengo en la portada. Federaciones y asociaciones. ¿Lo estáis viendo? Sí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Federaciones y asociaciones. ¿Veis? Me encargo de las sociedades anónimas deportivas. Me encargo de los procesos electorales. ¿Vale? También me encargo de la alta competición. El deporte de alto nivel y alto rendimiento es mío. Los centros de alto rendimiento y tecnificación son míos. Los Juegos Olímpicos son míos. Los Juegos del Mediterráneo. Todo eso que tiene que ver con internacional. El Centro de Medicina del Deporte. Las instalaciones. Todo eso lo gestiono yo. De la promoción del deporte, ¿qué es lo que llevo? Pues el deporte escolar, porque el deporte escolar llega un momento que la fase es nacional. Ya no es autonómica. Entonces, si tú quieres ir a los nacionales de los escolares, tienes que pasar a otro estado. Tienes que pasar a otro escalón. El deporte universitario tiene dos fases, la fase autonómica y la fase nacional. Por tanto, tiene también sus competencias. Los programas especiales de tecnificación deportiva, las ayudas a proyectos de deporte inclusivo, la colaboración con empresas, los premios, la igualdad en el deporte, todo lo que se está ahora suscitando en cuanto al deporte femenino. Fijaos qué paso adelante ha dado la selección femenina de fútbol, la liga de fútbol femenina que es cuasi profesional. Es decir, todo eso son competencias que tienen el Consejo Superior de Deportes, ¿de acuerdo? Y otras cosas, claro, sobre todo la legislación deportiva. Aquí lo tenéis, legislación deportiva. Tenéis el Tribunal Administrativo del Deporte, la enseñanza, lo que os decía antes. Esta escuela es una escuela gracias a que está regulada por el Consejo Superior de Deportes. Si no, no sería una escuela. Porque esta escuela, como os decíamos antes, tiene que ser la misma aquí que en Badajoz. O sea, tenemos que dar lo mismo. Y tú tienes que saber exactamente lo mismo como entrenador en Valencia que el entrenador en Badajoz. Porque si no, pues no estamos jugando con las mismas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Y si nos fijamos en la comparación con las federaciones territoriales o con, digamos, la administración territorial, veremos que parece que suena igual, pero no es lo mismo. Mirad, si nos vamos a la página de la Consellería de Cultura y Deporte de la Unidad Valenciana... Perdona, César. Filiz se ha salido del grupo. Dice que lo vuelva... Está dándole para volver a entrar. Bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, lo que decía, si os fijáis en la web de la comunidad autónoma, mira a qué se dedica. Los Jocs Esportius, que eso es fomento del deporte, ¿vale? Jocs Esportius, fomento del deporte. Hábitos deportivos, fomento del deporte.
Características de las empresas del sector. Esto es información para que tengamos información sobre la guía formativa de los centros educativos promotores de la educación física. Fomento del deporte. Programa azul. Campaña a la mar. Fomento del deporte. Las elecciones de las federaciones deportivas. Pues porque también las vigila y las controla. Ya os he dicho que las federaciones autonómicas responden ante la administración autonómica. Por tanto, hay que velar por la transparencia y democracia interna de las federaciones deportivas, ¿vale? Actívate, otro programa de fomento del deporte. Como veis, no es tecnificación deportiva de alto rendimiento, no es el Comité Olímpico Español, no es ese tipo de cosas, es otro tipo de cosas, aunque parezca lo mismo, ¿verdad? Aunque parezca lo mismo. Pero no tienen las mismas competencias, ¿vale? No tienen las mismas competencias. Consecuencia también de todo ello, existe la Federación Nacional y la Federación Autonómica, ¿verdad? ¿Cómo se refleja toda esta legislación, toda esta consecuencia que viene de incluir deporte en la Constitución? Todo esto que estamos viendo viene de incluir deporte en la Constitución. Bueno, pues es muy sencillo. También las federaciones tienen su ámbito competencial, ¿de acuerdo? También las federaciones tienen su ámbito competencial. Ahora bien, esto quiero explicároslo para que nos quede muy claro. Y es, las federaciones tienen dos tipos de competencias. ¿Vale? ¿Me estáis escuchando? Porque veo solamente en la imagen. Sí, se oye, sí. ¿Pero estoy compartiendo o no? No estoy compartiendo. También comparte. Sí, la pantalla también. Vale. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues yo quería dejar de compartir, pero no me deja. Así es que, como no me deja, voy a intentar, a ver. Aquí, detener compartición. Vale. Ahora ya quiero detener de compartición. Lo digo porque esto que quiero explicaros, como habéis visto, en la Constitución separaba unas competencias de otras. Decía que había unas competencias que eran para que las llevaran las comunidades autónomas, ¿vale? Si estaban en los estatutos, las llevarían, si no, no. Seguirían siendo del Estado. El deporte está. Y el deporte, ya os adelanto yo, que está en todas las leyes del deporte, está en todos los estatutos y, por tanto, es una materia totalmente descentralizada. La llevan las comunidades autónomas, la promoción del deporte. Y luego hemos dicho que hay unas materias que se las reserva el Estado, ¿verdad? El Estado central hay materias en las que no deja que intervengan las comunidades autónomas. Eso desde la vigencia de la Constitución, desde 1978. Bien. Con las federaciones pasa algo similar. Las federaciones deportivas tienen una peculiaridad y es que, si recordamos el principio del discurso, que yo os decía que el gobierno había asumido la estructura deportiva, al incluirla en la Constitución, asumes la estructura deportiva. Claro, asumir la estructura deportiva supone que las federaciones no pueden ir a su bola. No puede ser un sector privado, tiene que ser un sector, si no público, semipúblico. Y esas son las características que tienen las federaciones españolas. Es que no son entidades privadas del todo. Son entidades privadas, pero que cumplen funciones públicas. Es decir, el Estado lo que ha querido es asegurarse que una federación deportiva, como es la Federación de Fútbol, no va a dejar de lado la promoción del deporte, la salud de los deportistas, la educación deportiva, la formación deportiva. Eso no lo va a dejar de lado. Y no va a dejar de lado el mérito, la igualdad y la capacidad, que es en el fondo los tres principios en los que se basa el ascenso y descenso en las divisiones. Los principios de mérito, igualdad y capacidad. ¿Todos los clubes iguales? Sí. ¿Todos los clubes iguales de capaces? Sí. ¿Todos los clubes iguales de méritos? Sí, si yo subo a primera, he subido a primera. Por eso tenemos una Copa del Rey en la que te encuentras uno de segunda red que le gana a uno de primera y llega hasta las semifinales, por ejemplo. O equipos hasta ahora que eran equipos o clubes muy mediocres que al final llegan y suben a segunda, incluso a primera, ¿vale? Porque está basado en el mérito, principios de mérito. Fijaos que la no aprobación de la Superliga Europea es, en parte, la gente estaba en contra porque no hay criterios de mérito. Sería como la NBA. Nunca te tiran, que eres el último, que eres el primero. La liga siempre tiene los mismos equipos. Y eso va en contra de los principios de mérito, igualdad y capacidad, ¿vale?
Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, el concepto que tenemos nosotros de fútbol aquí es un concepto de fútbol como deporte al servicio de los ciudadanos. ¿Vale? Que luego, con el tiempo, evidentemente, como es tan grande, pues tiene una parte de servicio a los ciudadanos y una parte de rendimiento económico. Evidentemente, porque al final, si tú no puedes pagar a los jugadores, pues no te merece la pena tener un club deportivo. Entonces, lo que os decía es que ha concebido las federaciones o las ha legislado, las ha regulado de manera que las acoge del periodo anterior. Dice, bueno, todo lo que habéis hecho en este siglo me gusta, me las voy a quedar, es una estructura deportiva que ya está formada, no tengo que formarla yo, ya la tengo formada. Entonces, como ya la tengo formada, ahora voy a modelarlas y voy a decir, sois privadas, vosotras os hacéis vuestras elecciones, vosotras os elegís al presidente, vosotras las federaciones os reguláis vuestro dinerito y os reguláis vuestro funcionamiento, y yo en las competiciones no me voy a meter y yo todas esas cosas os las dejo, pero me voy a asegurar de que vas a hacer determinadas cosas en las que intervengo yo. O mejor dicho, vais a hacer determinadas funciones, a ejercer determinadas funciones que yo como Estado tendría que ejercer, pero que ya que estáis, pues las vais a hacer vosotras. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se llaman funciones delegadas. Y son delegadas porque el responsable del ejercicio de esas funciones no son las federaciones, es el Estado. ¿Vale? Cuando uno delega algo, el responsable sigue siendo él. Cuando yo transfiero una competencia, la competencia de sanidad, cuando yo transfiero la competencia de sanidad a la comunidad autónoma, el responsable dejo de ser yo, porque está transferida esa competencia y la asume la comunidad autónoma. Y si la comunidad autónoma quiere repartir dinero entre los hospitales privados, pues lo puede hacer. Y si quiere repartir dinero entre los hospitales públicos, pues lo puede hacer. Yo ahí no me puedo meter, ¿de acuerdo? Puedo intentar modular eso, pero no puedo meterme en su política sanitaria. Pues con el deporte pasa igual. Pero es una delegación de competencias. Y en la delegación de competencias yo soy el que manda, el que ha delegado esa competencia. Eso es como cuando estás en una oficina y hay uno que hace las fotocopias. Y entonces le dice a otro, te delego esa competencia, vas a hacer tú las fotocopias. Pero ojo, las haces en mi nombre. Porque yo te delego esa competencia a ti, esa función. No te la estoy traspasando. No eres el responsable sigo siendo yo. ¿De acuerdo? Por eso digo que el sistema político en general es muy similar a lo que tenemos en el sistema deportivo. ¿Vale? Cuando yo te transfiero la competencia, hombre, claro, la Federación Autonómica tiene la competencia de organizar sus competiciones. Esa competencia yo no me meto. Ahora bien, cuando le digo, van a venir tus clubes a mis competiciones, pues entonces lo que hagas yo soy el responsable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la consecuencia de que tengamos esas federaciones que son casi públicas, ¿verdad? Casi públicas, viene ya, lo podemos ver en sus propias normativas. Fijaos, voy a compartir de nuevo y os voy a enseñar, un portal que ya conocéis, RFF, ¿no? Real Federación Española de Fútbol. Nosotros nos metemos en el portal de la Federación, supongo que la estáis viendo porque estoy compartiendo. Sí, sí. Una vez que entramos en la Federación, rechazamos las cookies y nos vamos a Federación y se abre aquí un menú y nosotros nos vamos a la normativa, ¿de acuerdo? Y una vez que entramos en la normativa veremos que, fijaos, como lo primero que sale es normativa deportiva estatal. Yo como federación, ¿a qué tengo que hacer caso? Ley 39 del deporte, Ley 19 de 2007 contra la violencia, Real Decreto sobre federaciones, Real Decreto sobre disciplina deportiva. Esa es mi primordial normativa y no es de la federación, es una normativa estatal, que no solo habla de la Federación de Fútbol, habla de todas las federaciones, ¿de acuerdo? Porque cuando es racismo, violencia, xenofobia, intolerancia, es para todos los deportes, no solo para el fútbol. Pero la Federación Española la tiene en su portada de normativa, ¿vale? Y ahora
tiene otra normativa, pues otros códigos y demás, ¿no? Pero si nos vamos a esta pestaña de la normativa estatal, pasamos a los estatutos. Estatutos de la Federación. ¿Vale? Y si abrimos los estatutos, en teoría, aquí deberían estar las competencias, en los estatutos. Fijaos que esto es un documento del Consejo Superior de Deportes, como veis, ¿vale? Ministerio de Cultura y Deporte, y es una publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los estatutos de las federaciones se publican en el Boletín Oficial del Estado. Y en el Boletín Oficial del Estado lo único que se publica, ¿qué es? Las cosas públicas. No se publica mi DNI, porque mi DNI es privado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si los vemos, vamos a ver si podemos acortar. Esto es como la norma fundamental de la federación. Habla de la federación, de las federaciones autonómicas, de los clubes, los futbolistas, los órganos, disposiciones, tal. Si nos vamos a las competencias, que debería estar en la parte de la federación, vamos a buscarlo mejor, ¿verdad? Control F y ponemos aquí competencias, a ver qué sale. Competencias. Ejercicio de sus... ¿Ves? La Real Federación Española dice: es una entidad asociativa privada, de utilidad pública. ¿Vale? De utilidad pública. Que se rige por una ley, la Ley 1090, porque los estatutos no están modificados todavía. Ley 1090, que ahora sería la Ley 32 de 2022, ¿vale? De 15 del deporte, dice: sobre federaciones por las restantes y por las restantes disposiciones de la legislación española, por los estatutos y por el reglamento general, y por las normas de orden interno que dicten el ejercicio de sus competencias. O sea que la federación tiene competencias delegadas, competencias propias y competencias delegadas. Ejerce competencias del Estado, ¿vale? Es el instrumento del Estado, ¿vale? Entonces, esta es lo que decimos de la federación, pues cómo es, qué órganos tiene y, a ver, y me parece que... Vale, vamos allá. Competencias de la Federación Española. Fijaos, ya hemos llegado al meollo de la cuestión. Ejercer la potestad de ordenanza, es decir, se ordenan ellas mismas. Controlar y proteger las competiciones oficiales de ámbito estatal, ¿vale? Sin perjuicio de la Liga Nacional de Fútbol. Fijaos que ya distingue. Reconocer, organizar actividades y competiciones no oficiales. Puede reconocerlas como tales. Ostentar la representación de la FIFA y de la UEFA en España. Autorizar la venta, cesión, de los derechos de transmisión televisada. De la televisión, los derechos de la televisión, derechos de imagen. Formar, titular y calificar a los árbitros, así como a los entrenadores o personal que desarrolle labores técnicas. Esas son competencias de la federación, ¿vale? Velar por el cumplimiento de las disposiciones, promover, pero donde quiero ir yo es que si seguimos, fijaos que pone aquí: competencias ejercidas por delegación del Consejo Superior de Deportes, es decir, por delegación del Estado, ¿vale? Por ejemplo, calificar y organizar las actividades y competiciones oficiales. Eso lo hace porque se lo dice el Estado, ¿de acuerdo? Entonces distingue dos tipos de competencias: las propias y las que se ejercen como administración pública. Vale. Voy a poneros un ejemplo de que las federaciones son casi administración pública. Voy a dejar de compartir y ahora veréis cómo lo vais a entender enseguida. Vamos a ver. Venga, voy a haceros alguna pregunta. ¿Quién de vosotros gestiona un club? Que no me acuerdo. Gestiona. ¿Quién gestiona un club? Gestionar un club sabe lo que es, ¿no? Comprar las equipaciones, comprar el material, hacer las inscripciones de los chiquillos, todo ese tipo de cosas. ¿Quién de vosotros lo hace? ¿Nadie? ¿Nadie se encarga de eso? Jorge, ¿tú?
Jorge, sí, bueno, soy el presidente, Ah, muy bien. eh, pero bueno, el presidente es más por un cargo, porque me ha tocado, vamos, no por nada. Pero este año, desde septiembre, sí que me ha tocado hacer bastantes más cosas de las que hacía. Vale, ¿qué club es, Jorge? Escuela de Fútbol Siete Picos Colmenar. Colmenar de Madrid. Sí, Colmenar Viejo. Muy bien. Entonces, yo, Jorge, ahora te digo, yo tengo un hijo, se llama Teo, tiene 14 años, y entonces yo te pregunto, ¿puede ir a entrenar? Ahora estaría en el infantil, ¿no? O creo que sería Sí, no, infantil. cadete de primer año. Cadete de primer año. Infantil de Entonces, segundo, cadete de primero, depende cuando cumpla los años. Sí. yo te digo, ¿puede ir a entrenar? Para que le echéis un Depende. vistazo. Depende, pero en general, si tú me dices a mí, ¿cuánto cuesta la cuota anual? ¿Cuánto, Sí, te la puedo decir. cuánto cuesta? Cadete es unos 420 euros sin ropa. Vale, yo te digo, Jorge, te pago los 420 euros para que el chiquillo vaya a entrenar, que yo tengo mucha ilusión en que entrene y tal, ¿vale? Tú en principio eso se puede hacer. En principio sí. Vale, solo quiero esa respuesta, solo quiero esa respuesta. En Entonces, principio sí. en principio sí que se puede hacer. Yo te pago la cuota y el chiquillo va, incluso le das la ropa y todo, porque ¿por qué no? La estoy pagando, o sea, que le das el chándal, le das la camiseta, lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces yo soy un ignorante, ¿vale? Y tú eres un listo. Porque tú sabes perfectamente que el hecho de que vaya a entrenar no quiere decir que pueda jugar. ¿Vale? Entonces, pero tú dices, hostia, 420 euros que me embolso, el chiquillo viene, el papá contento y de puta madre. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Bueno, no es así, pero quiero decir que se puede Sí, hacer. sí, pero sí. ¿Vale? Sería Entonces lo ahora más fácil. Sí. cojo yo, Jorge, y te digo, ¿cómo te pago? Y tú me das, hazme un bizum. ¿Sí? Puedo hacerlo, Mm, ¿no? sí. Puedo hacerte un bizum, incluso puedo ir con dinero y pagártelo. Toma. Y tú me das un recibo. Hoy ha pagado cuando den la ficha, sello y tal, y ya está. ¿Vale? Eso puede no figurar en ningún libro contable. ¿Me Sí. equivoco? ¿Verdad que No. sí? No puede figurar. Pues luego tú coges ese dinero, por ejemplo, y le dices al entrenador del cadete de primer año, oye, que te he endosado 4 más, toma, un plus de 50 euros. Y ahí hemos quedado como amigos. ¿A que sí? ¿Vale? Pues sí. Entonces ahora vamos a lo de la utilidad pública y vamos a lo de la función pública y vamos a lo de la administración pública. Y vamos a la diferencia entre una entidad puramente privada del fútbol, como es tu club, de una federación deportiva de Madrid, la Federación Madrileña de Fútbol, que es una entidad de utilidad pública y que, por tanto, está sujeta a muchas restricciones que no tiene tu club. Por ejemplo, yo llego, como soy un ignorante, y te digo, oye, Jorge, que mi hijo lleva ya 4 jornadas y no juega. Y tú me dices, hombre, claro, César, yo te dije que el chiquillo podía entrenar, pero no que pudiera jugar. Porque yo, ahora mismo, el plazo de inscripciones no está abierto. Y yo el plazo de inscripciones para la federación tengo que hacerlo en determinadas fechas. Eso es así, ¿verdad que sí? Bueno, aquí en Madrid creo que todavía podríamos dar de alta a jugadores en estas fechas. Vale, pero todavía quiere decir que hay Una final fechas. de temporada sí podría ser que no. Quiere decir que hay fechas, pero podría ser que no, ¿verdad? Porque hay fechas estipuladas para ello. Además, si yo tengo que el chaval tiene que jugar, necesitará un reconocimiento médico, cosa que no me pediste para que fuera a entrenar. No sé. Hostia, tiene que. La autorización paterna para tal y cual. En fin, determinadas cosas que tiene que tener el chiquillo que no me las has pedido, pero el chiquillo va a entrenar. ¿Vale? Entonces yo te digo, hostia, vaya putada. Y entonces yo te digo a ti, llama a la federación. Dile, oye, que te pago la cuota de no sé qué y tal y cual. La federación te va a decir, no. La federación te va a decir, mire usted, está fuera de plazo. Tiene usted que venir al registro, mandármelo al correo de no sé qué, entrar en la aplicación de la no sé cuántos, lo que sea. Y tiene que pagar mediante transferencia. Y tiene que presentar el certificado médico, el DNI del niño, no sé qué, no sé cuánto, no sé quintos, no sé qué nos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una constancia de el documento que ingresa en la federación, tiene que haber una constancia de la fecha en la que hacen la inscripción, tiene que haber una constancia del dinero que tú ingresas en la federación y no será un papelito, será un recibo como Dios manda. Entonces, ese tipo de cosas las hace la administración pública.
Es decir, yo voy a la multa, a pagar una multa y entonces le digo, te hace un bizum. Y me dirá el funcionario me dirá, oiga, no, a mí no, usted no me puede hacer un bizum. Tiene usted que hacer un ingreso en una cuenta de no sé qué y presentar una solicitud para que le quiten la multa. A mí no me cuente historias, ¿vale? Y tiene que venir de 8 a 3, porque si viene a las 4 no estoy. Pues esto es lo mismo. La demostración de que las federaciones son administración pública es que sus propios procedimientos son con arreglo a la ley de procedimiento administrativo. Por eso, cuando un jugador es sancionado, si os fijáis, tienes que hacer un recurso. Y el recurso tiene un plazo. Y ese plazo va al comité, a la primera instancia, que es el comité de competición. Y después del comité de competición puedes ir al comité de apelación. Y después pasa un plazo y puedes ir a no sé dónde. Y es exactamente igual que un tribunal. Usted plantea una demanda, se pasa el plazo, presenta el recurso, hay sentencia, presenta recurso, pues igual. Es decir, esto funciona igual que en la administración pública. Para que veáis hasta qué punto se controla el fútbol en España. Es decir, las federaciones no pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser iguales. Si yo permito al club de Jorge inscribir a jugadores cuando no es el plazo, estoy haciéndolo en perjuicio de los clubes que cuando inscriben a sus jugadores es en plazo. ¿A que sí? Todos tenemos que ser iguales. No podemos ser distintos, unos mejores que otros. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso en el club no pasa. Porque en el club te puede decir, no venga usted a este club, yo no lo quiero. Me podía haber dicho, no, mira César, no puedes inscribirlo. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues porque en mi club no caben más niños y me tengo que callar e irme. Sin embargo, yo puedo constituir un club deportivo. Y la federación no me puede decir, usted no puede inscribir el club. No lo puede hacer, porque la federación tiene la obligación de inscribir a todos los clubes. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo de por qué la Administración General del Estado tiene como competencia el deporte. Es uno de los ejemplos. Es así. Es igual que cuando vas a solicitar una subvención para un club de fútbol. Pues la subvención está sujeta a normas de procedimiento. No puedes solicitar una subvención diciendo al funcionario, che, dame el dinero. No, te va a decir, presenta la solicitud, adjunta los documentos, habrá una resolución, esa resolución la podrán o no impugnar quien sea. Todo ese tipo de cosas son procedimientos administrativos reglados que están sujetos a normas para todos por igual. ¿De acuerdo? Pues esa es la demostración. Ese es realmente el modelo de fútbol que tenemos. Es un modelo en el que están las entidades privadas al servicio público. Ni más ni menos. Por otro lado, como debe ser. Es decir, yo no puedo decirle a la sociedad, oiga, usted no practique fútbol. Yo tengo que permitir que mis ciudadanos practiquen fútbol. Ahora, lo que no puedo hacer como Estado es tener una administración tan grande como para prescindir de las federaciones deportivas. Porque eso es lo que habría pasado si no tuviéramos federaciones, que tendría que haber una Dirección General de Fútbol, Dirección General de Baloncesto, Dirección General de Balonmano, Dirección General de Voleibol, Dirección General de Hockey, Dirección General de Esquí, tendría una burocracia enorme. Sin embargo, cuando el Estado hizo la Constitución, dijo, ojo, que ya tenemos el sistema implantado. En el deporte lo tenemos todo hecho, porque las federaciones funcionan solas desde principios de siglo. Ahí es donde íbamos, al principio de la explicación. ¿Cuándo nacieron las federaciones? Han pasado todos los avatares políticos y, sin embargo, las federaciones siguen ahí. Eso es que funciona. Pues si algo funciona, no lo cambies. Está clarísimo. Ahora bien, voy a intentar moderarlo. ¿Cómo? Haciendo que esas federaciones también trabajen para el Estado. Porque luego es el Estado el que subvenciona muchas de esas federaciones. Y les da dinero para que funcionen, porque si fuera por sus propios medios, pues posiblemente la Federación de Bádminton estaría en números rojos, la Federación de Ajedrez estaría en números rojos, la Federación de Hockey sobre Hielo estaría en números rojos, la Federación de... ¿Cuáles son las que no están en números rojos? La de baloncesto, la de fútbol, la de vóley, pues las de los deportes mayoritarios, la de tenis, ¿de acuerdo? Pero el resto, pues hombre, hoy por hoy se comen los mocos, ¿vale? Entonces, si de 50 federaciones yo tengo que hacer que se mantengan vivas para mantener que los propios ciudadanos puedan hacer otro tipo de deportes, que no sea eso, o el fútbol, o el tenis, o el baloncesto, pues entonces tengo que subvencionar de algún modo, no hay otra manera. O hacer que el sistema se subvencione. Por ejemplo,
yo le digo a la federación, tú vas a sacar derechos televisivos, pero de esos derechos televisivos, como entiendo que son muchos, vas a darle a las otras federaciones. Si os fijáis, hay programas de la Liga de Fútbol que ayudan a deportes minoritarios. Por ejemplo, el bádminton. En el bádminton hay dinero de la Liga de Fútbol Profesional, ¿vale?, que ayuda a que esa federación pues siga flotando, porque si no se hundiría, ¿vale? O los patrocinadores que, por ejemplo, Iberdrola, que promocionan los deportes fuertes, se les obliga a que usted quiere ser promocionado, quiere ser imagen del fútbol. Sí, pues aparte tiene usted que dar un poquito, un pellizquito, tiene usted que darle al bádminton, porque si no le da al bádminton, pues entonces aquí se mueren los del bádminton, ¿vale? ¿De acuerdo? Es el sistema que tenemos. Y si os fijáis, es un sistema que nace de la pura democracia, es decir, de la aprobación de una norma por parte de todos, que sabemos que eso va a funcionar, pero hay que desarrollarlo. Hay que hacer su desarrollo normativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues el miércoles entraremos en eso. El miércoles entraremos de lleno en lo que es el desarrollo normativo en el fútbol, para que veáis, con algún ejemplo que otro, cómo afecta el hecho de que hay una ley a una sanción deportiva, por ejemplo. ¿Pero ¿Vale? el miércoles o el lunes? Perdón, el lunes. Ya no tal. El lunes. ¿Vale? El lunes. El lunes. Recordad que sobre todo esto preguntaremos el miércoles en el examen. ¿Vale? Sobre todo esto. Entonces, si yo te pregunto si una federación deportiva ¿es exclusivamente privada? No. No. ¿Tiene delegación de funciones públicas? Sí. Sí. Ahora el agua. ¿Entendemos o no? O sea, son conceptos muy... Yo siempre le digo lo mismo a los estudiantes. Yo siempre os diré, tenéis que saber lo justo para que no os saquen los colores. Que un día un jugador vuestro te diga, pero si el Bilbao es un club deportivo, ¿qué me estás contando? Y tú digas, no, si es una sociedad anónima deportiva. Y tú digas, pero sí, vamos a ver, que tú eres el entrenador, que eso lo tienes que saber. Eso lo tienes que saber. ¿Vale? O que es que el recurso de apelación contra el comité de competición, eso se hace en los tribunales. Y tú dices, pero vamos a ver, si eso es el procedimiento sancionador de la federación, ¿qué me estás contando? Entonces, vosotros tenéis que saber, no se puede saber de todo, pero sí un poquito, ¿vale? O no se puede saber todo, pero sí de todo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, son conceptos. ¿Es lo mismo una sociedad anónima deportiva que un club? Pues no, es que no es lo mismo, porque uno es una empresa y el otro no. Uno saca dinero y el otro no, en principio no. Digo en principio porque, claro, generan tanto dinero que al final sacan pasta. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, señores, pues ha sido un Ok. placer. Voy a dejar de grabar. Igualmente, César. Voy a dejar de grabar antes de terminar.